¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a dialogar con el doctor Rafael Gutiérrez. El doctor Rafael Gutiérrez es presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Ha pasado por prácticamente todo el Poder Judicial, de secretario vocal de Cámara, ministro de la Corte, presidió la Junta Federal de Cortes durante un largo tiempo también. Fue en su momento presidente de la Asociación de Magistrados de la provincia de Santa Fe, un hombre conocedor de la justicia en este particular momento que vive la justicia de Santa Fe. Enseguida con el doctor Rafael Gutiérrez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Willy? Muy bien. Bien. ¿Cuántos años en la justicia? Desde el año 1975. 70. O sea, llevo 43 años en la justicia. 43 años en la justicia. Sí. Egresado de la Universidad Católica. Sí, en la Universidad Católica. ¿Y de arranque en la justicia por qué? No. No? Tenía 3 años en el ejercicio de la profesión y un día el presidente de la Corte de aquel tiempo, el doctor Héctor Prono, me convocó para que, si yo tenía intención de ingresar al Poder Judicial. La verdad que me sorprendió. Y bueno, le agradezco que me haya llamado y en esa oportunidad yo entró mi duda porque yo trabajaba en la profesión, junto con mi hermano en la escribanía que había sido mi padre. Y bueno, y decidí por el Poder Judicial y creo que fue un tema cual lo ingresé como vocación. Y la verdad que mi primer año que estuve en la ciudad de Vera, el otro día estuve tomando un juramento, fue un año de una experiencia muy importante, sobre todo de vida, más allá de lo jurisdiccional, porque uno que viene nacido y criado en la capital, conocer lo que sucedía en aquel momento en el norte de la provincia, me dio una experiencia de vida distinta, ¿no? Y la justicia que era como un ideal de vida, era... Sí, más que... como un ideal de vida, y además lo tomé siempre con vocación de servicio y de tratar de todos los lugares que me tocó ocupar, tratar de aportar dentro de lo que uno puede para el mejoramiento de la justicia. Ahora, ser juez también significa estar expuestos, después vamos a entrar a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Estar expuesto a presiones, a intereses. ¿Cómo se maneja ese tema desde lo personal, por ejemplo? ¿Cómo debe manejarse? No, yo a mí, eso, sinceramente, nos conocemos desde hace muchos años y vos sabés cuál es mi personalidad. Yo, indudablemente, cuando uno tiene cuestiones institucionales que resolver, en el caso particular de la Corte, siempre hay, no presión directamente, pero por ahí de alguna forma, pero a mí no me conmuevo en lo más mínimo de resolver lo que yo pienso y estoy convencido. Ahora, hay otra forma también de presionar. Hoy en día, bueno, la justicia vive un momento muy particular, tiroteo en la casa donde han vivido jueces, tiroteo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, tiroteos en la casa de los testigos, ¿no? ¿Qué lectura se hace de esto, de lo que está pasando? Hoy empezó el trámite de la apelación del juicio de los monos. Sí. Tenga en cuenta usted ahí, para la gente en general, que además de la gente de los monos hay policías también condenados dentro de este proceso. Indudablemente, bueno, esto es un hecho inédito. Yo no lo había visto nunca en mi vida, lo que está sucediendo fundamentalmente en la ciudad de Rosario. Ya con anterioridad se acuerda el tiroteo al ex gobernador Bonfatti. También. Posteriormente, bueno, toda esta balacera, qué casualidad que la noche del día mismo, porque la balacera fueron hoy a la fiscalía, el trámite de la fiscalía fue a la 1:30, 2 de la mañana, justo el día que se iniciaba el trámite de apelación a los condenados en su oportunidad.
Bueno, ahora significa esto también una logística de afuera, porque o sea, la banda mixta de los monos y la policía están adentro. Sí, sí. Significa que se sigue operando desde afuera. Claro, pero nosotros hemos tenido reuniones con el gobernador de la provincia, después de la balacera al padre del juez Viena, que gracias a Dios la bala pegó cerca, y gracias a Dios hasta ahora no hemos tenido, diríamos, ninguna fatalidad, gracias a Dios, pero que hay que tomar todas las medidas necesarias. Nosotros, para el juicio que se iniciaba, hicimos toda una logística importante para garantizar no solo a los magistrados, los fiscales y a los abogados que también actúan en esta causa. Ahora, los jueces, fiscales y todos los actores, digamos, ¿se sienten protegidos realmente o no? Ahora tienen protección sí. Las 24 horas del día, de su domicilio, su familia. Sí, indudablemente. Bueno, pero esto, además hay que tener en cuenta también que estos actores en este juicio también tienen causas que están en el Juzgado Federal del Rosario, que esperemos que se apuren un poco. Ahora, se informa, se dice que muchas veces se opera desde las propias cárceles. ¿Esto es una falla del servicio penitenciario, es un error? El primer informe que hizo el fiscal general de la semana pasada dijo que uno de los responsables intelectuales es el que está, el Guille Cantero, sí, que está en la cárcel de Chaco Resistencia. La cárcel federal, porque lo han tratado de sacar, algunos están en Rawson y otros en otros lugares, por razones de seguridad. Ahora, por más que no se haya provocado una fatalidad, como usted dice, digamos, balear la casa de un juez ya implica algún grado de preocupación en quién tiene que resolver el día de mañana una causa trascendental o no. Por supuesto, esto es de una gravedad institucional. Fíjese, estaba el día que vino de visita la ministra Bullrich, también hubo una balacera, como dándole un mensaje, ¿no? Y el Ministerio de Seguridad, ¿usted cree que está trabajando como corresponde en este tema? O sea, porque se necesita esclarecerlo esto, sí, fundamentalmente, ¿no? Esto había pasado 2 meses y días y hasta ahora, en esta última, en aquella oportunidad, había un menor y otra persona más. Indudablemente que esto hay que esclarecerlo verdaderamente en todo sentido. Y como le dije al principio, no solo los autores materiales, sino fundamentalmente los autores intelectuales. Doctor, ¿qué le sugiere el tema de los cuadernos y esta actuación de la justicia en Capital Federal, que bueno, que pone bajo la lupa la justicia por un lado y bajo digamos, los empresarios y funcionarios por otro? No, me parece razonable que si alguien ha cometido un delito, sea juzgado de acuerdo a la ley, también respetando el debido proceso y el derecho a defensa que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Ahora, ¿no nota usted una justicia bastante, acompasando el poder? Es decir, bueno, mientras está, o sea, cuando dejan de tener poder los funcionarios, la justicia actúa. Y esto... Fíjese, sí, esto es como Comodoro-Pi. Usted sabe lo que es Comodoro-Pi. No la justicia federal nacional completa, Comodoro-Pi son 6 o 7 personajes, pero bueno, fíjese la diferencia con la provincia de Santa Fe, que la justicia santafesina, cuando tuvo que investigar a un obispo, lo investigó. Cuando tuvo que condenar a un presidente de la Cámara de Diputados, lo condenó. Usted sabe, con el vicegobernador de la provincia en aquella oportunidad y con el intendente de la ciudad, a la justicia santafesina no le tembló en lo más mínimo proceder en estas actitudes. Bueno, tuvo la primera condena por enriquecimiento ilícito también. También, claro. En el momento del presidente de la Cámara de Diputados, claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Ahora... por supuesto que también sí, los jueces en aquel momento recibieron presiones. Yo en aquel momento no estaba en la Corte, pero presidí el Colegio de Magistrados y estuve continuamente con los jueces y los fiscales dándole toda la cobertura institucional que necesitaban. Bueno, en una causa resonante, un ministro de la Corte recibió una bomba. ¿También? En la casa. Sí, sí. También, en la casa. Es decir, o sea, diferencia entre lo que es Comodoro Pi
y otro tipo de justicia. No, que la justicia federal en general, y la justicia nacional sobre todo, integrada en el fuero civil, penal, contencioso administrativa, con profesionales de primer nivel. ¿Y qué siente un juez cuando escucha y ve al ex juez Ollarvide, por ejemplo? No, a mí me produce, no quiero decir lo que me produce. Es una cosa grotesca, lamentable, eso se debía, ahí está, hay una gran falencia en el Consejo de la Magistratura Nacional, que debía haber tomado una actitud de haberlo dejado cesante, donde los varios juicios políticos que tuvo Ollarvide, ¿no? Claro. Algunos dicen que cuando se destapa todo, parte del problema es de la justicia. ¿Coincide con esto? Es decir, parte de que se prolonguen los juicios, que prescriban. Indudablemente, ¿Sí? Indudablemente. Sobre todo, vuelvo a repetir, ahí en Comodoro Pi, yo me acuerdo de una oportunidad, cuando la reforma, si bien no recuerdo el artículo 322 del Código Penal, a lo mejor estoy diciendo mal, que se habló de la prescripción, decía que se tomaba eso para beneficiar al expresidente Menem. Y no era esto, sino que en Comodoro Pi, ¿cómo era el tema? Te citaban como testigo, no como imputado, como testigo, y te tenían ahí 4, 5, 6 años, hasta que un día había alguna cosa rara, o te indagaban o se terminaba la cuestión. Sí. Entonces, eso fue previsto para evitar todos estos temas. Lamentablemente, yo creo que, vuelvo a repetir, el Consejo de la Magistratura en el orden nacional, que es la responsable de juzgar la conducta de los jueces, debe haber estado, pero bueno, estas cosas suceden en este país. ¿Cómo cree que es la relación entre el Poder Judicial y la gente, por ejemplo? Digo porque últimamente se ha puesto muy de moda un término muy simple que se llama puerta giratoria, es decir, el hartazgo de la opinión pública que un delincuente ingrese y después con salidas transitorias vuelva a cometer el delito. ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Poder Judicial? Ahí salen por dos motivos. Sí. Primero, si tiene un delito excarcelable, pero eso lo dice la ley. Los jueces no hacemos la ley. Si usted deja 1 hora más detenido a una persona que le corresponde, puede correr hasta una denuncia por jury, ¿no es cierto? En el otro aspecto, la salida transitoria tiene 2 condiciones. Uno, haber cumplido determinado tiempo la condena, y el otro, haber tenido una conducta, o tener una buena conducta dentro del servicio penitenciario. Y el servicio penitenciario no depende de los jueces, depende del Ministerio de Seguridad, que es el que da el informe favorable o no favorable. Con todos esos elementos, el juez resuelve la salida transitoria. Pero es una facultad del juez, siempre. Indudablemente, sí. Siempre es una facultad del juez. Pero si vienen dadas las condiciones, salen 300, 350 personas, siempre hay 5, 6 o 7 o 10 que vuelven a cometer delitos, pero eso es imprevisible. Usted no va a castigar al 90%, 95% que sale y no reitera el delito por culpa de algunos. Bueno, algunos dicen que la privación incluso se está dando en los casos de los cuadernos, si debe o no el proceso de estar en libertad o no. Para algunos dicen que, digamos, se nutre de una cuestión ideológica, digamos, o uno está con la doctrina Zaffaroni o está con una doctrina más privativa de la libertad. ¿Dónde se ubicaría usted? No, yo me ubicaría en el progresismo dentro de la ley y la Constitución. Todo lo demás, esa discusión doctrinaria que sí o que no, que son más, ¿cómo se llama? El derecho abolicionista, una serie de teorías dando vuelta, pero eso por ahí a veces quieren practicar teorías que funcionan en Suecia, en Alemania, no en estamos en la República Argentina. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, después seguimos hablando de la relación del Poder Judicial con la gente, porque acá se ha dado mediación al juicio por jurado, por ejemplo, así que a ver qué opina si el veredicto de la gente es el que realmente manda en un proceso judicial, si está de acuerdo o no. Enseguida regresamos.
Bien, seguimos con el doctor Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, hablando de los temas que son cotidianos, de la realidad. Bueno, habíamos quedado en la relación del Poder Judicial y la gente, y bueno, es una deuda pendiente, pero yo no sé si usted está de acuerdo o no, si es el momento o no del juicio por jurados, por ejemplo, ¿no? Bueno, el juicio por jurado se viene discutiendo desde 1853. Sí. Yo lo único que le puedo decir es lo siguiente. En Estados Unidos menos del 3% de los juicios va al juicio por jurado y además lo están discutiendo. Algunos dicen que es un proceso para ricos, porque hubo algunos boxeadores famosos, bueno, que pagaron una indemnización y salieron a pesar de que hubieran cometido una violación. Hay criterios que dice que el juicio por jurado es hacer una justicia más democrática con participación de jueces legos. Bueno, en algunas provincias se está practicando, Chubut, Neuquén. En el caso de Córdoba, un sistema mixto, porque hay 5 jueces técnicos y 5 jueces legos. Bueno, pero fundamentalmente, por lo que yo he leído y he escuchado, fundamentalmente es el tema de la elección de los jurados. Cuáles son las condiciones que debe tener. Por supuesto, no ser ni abogado, ni procurador, ni escribano, son legos. Pero ahí creo que está la base del éxito de esta cuestión. Ahora no se corre el riesgo, digamos, que hoy en día con la tecnología se influya con las redes sociales y que haya casi un prejuzgamiento en quien tiene que tomar una decisión. Es decir, el juez es juez y sabe que tiene que ser independiente de eso. Pero bueno, esto lo diría la experiencia, indudablemente, porque van por los delitos graves, homicidio, violación. Te calculen supuestamente una persona que es acusada por una violación, a todos no. Conmueve. Nos conmueve. Y si hay presiones periodísticas de todo sentido, ahí está donde verdaderamente los jurados deben funcionar bien. Otro de los grandes problemas que tiene el país es el narcotráfico, pero también como economía alternativa al narcomenudeo, es decir, la posibilidad, incluso utilizando chicos de compra-venta de droga, búnker, todo lo que conocemos. También la provincia está adoptando esta ley del narcomenudeo, así que la justicia provincial se haga cargo tanto de la investigación como de la persecución de este delito. ¿Está de acuerdo? Yo estoy totalmente en contra. Totalmente en contra. Rafael Gutiérrez, en la Corte, porque no quiero opinar. Hay otro colega que opina igual que yo, otros no se han expedido. Es muy sencillo. El primer paso de la investigación de la droga es el narcomenudeo, porque es el que vende para consumir o para vivir. Entonces se corta ahí la investigación y estamos protegiendo a los que verdaderamente debemos estar. Vamos a llenar de cárceles a perejiles, a esto no debe usar este término, a esta gente y no ir al fondo de la cuestión. Es decir, es un sistema que sirve para la estadística. Para la estadística, y además yo creo que esto debe estar en manos de un solo juez. Y además, como es un delito federal, esto debe estar en manos de los jueces federales. Y esto, yo he ido a varias reuniones con la ministra Bullrich, con el doctor Lorenzetti, el ministro de Justicia, que se han comprometido a nombrar jueces, más de 90 jueces, en el interior del país. Porque, ¿qué pasa? El juez federal, en estos casos acá en Santa Fe, tiene competencia administrativa, previsional, aduana, impuestos, tributarios. Tienen que nombrar jueces netamente penales, ¿no es cierto?, para que se puedan dedicar a estos temas. Es decir, full time. Se corre el riesgo de perseguir al pez chico y no al pez gordo. Por supuesto. ¿Y la investigación también puede entorpecerse también o no? Y además necesario elementos técnicos importantes para la investigación. Y la necesidad tanto en la provincia como en estos temas, la necesidad de una policía judicial, ¿no es cierto? La otra policía colabora con el juez y con la policía judicial. Bueno, hablando de esto, digamos, todavía el nuevo sistema penal está bastante rengo, ¿no? ¿O en su criterio? Y está, como todo, esto es un proceso de experiencia.
Por ahí hay algunos fiscales con escasa experiencia judicial, un montón de cosas. Bueno, esto el tiempo, en todos lados pasó lo mismo, en mayor o menor escala. Fíjese usted que el Código Procesal Penal oral en el orden nacional, que está aprobado hace 3 años, recién va a empezar por la provincia de Jujuy y de Salta. Bueno, así empezaron en Chile también. Sí. Con la diferencia que Chile es un país unitario, este es un país federal. Otro de los temas también polémicos es si el poder político tiene que juzgar a los fiscales y defensores como se ha tratado últimamente en la legislatura, o debe ser dentro de la propia justicia la que juzgue la conducta de los fiscales y defensores. Bueno, ante los delitos, la ley anterior tenía un consejo formado por el fiscal general. Un auditor que tardó en nombrarse. Pero no, considero que no debe estar en la legislatura, sino en el órgano judicial. ¿Estamos tan mal como país que el 90% de esta charla es penal? Sí, no. Pero fíjate que el 80% de lo que se publica en los diarios, y bueno, y se dan las medias, ahí están todo el día ahora con el tema del juicio que está en Comodoro Pi, de mañana, tarde y noche, ¿no? Bueno, pero forma parte de la realidad, ¿o no? No, sí, no, yo digo, pero también hay muchas otras cosas que son parte de la realidad. Hay jueces que dicen, yo me limito al expediente, o hay que interpretar más la realidad, la comunidad, lo que siente la gente, lo que piensa la gente. Indudablemente. El juez no puede vivir, diríamos, en un frasco de goma, si no es parte de la sociedad. Por eso es necesario que comparta la vida normal, ir a un club, ir a una biblioteca, a una vecinal, lo que sea. Siempre para conocer los temas. Yo me reúno continuamente con empresarios, con sindicalistas, con abogados. Cuando voy al interior, estuve la semana pasada tomando un juramento porque tengo la modalidad que tomar los juramentos en los lugares donde son los jueces. Voy a Venado Tuerto, voy a ir a Rafaela, voy a ir a San Cristóbal. Necesario escuchar a la gente y además saber qué opinan ellos de las distintas jurisdicciones judiciales, ¿no? Y en estas reuniones con empresarios, con sindicalistas, ¿hubo alguna vez alguna tentación de usted de pasar del edificio de tribunales a Casa de Gobierno, es decir, de ocupar algún cargo político, alguna candidatura o no? ¿Recibió alguna? Sí, en otras oportunidades he recibido el ofrecimiento de ocupar algunos cargos políticos, pero yo os he dicho en aquella oportunidad, dije, no, mi vida es el Poder Judicial, pero a esta altura de mi vida no quiero decir ni que sí ni que no. Yo sé que hay un grupo de gente que está hablando de que puedo ser candidato a gobernador. Bueno, esas son decisiones particulares mías que hoy no le quiero decir ni que sí ni que no. Porque si le digo que sí, todavía no está de esto, falta mucho tiempo, y si le digo que no, y después sí, van a creer que soy un mentiroso, y si hay alguna virtud en mi vida, no siempre he dicho las cosas de frente en este sentido. Indudablemente que también tengo que manejarme con mucho cuidado, porque yo integro un Poder Judicial que debe ser totalmente independiente de las cuestiones políticas. Nosotros hacemos política institucional, no política partidaria. Ahora eso supondría, digamos, bueno, prácticamente sepultar la carrera judicial, digamos. No, indudablemente. A partir del día, si supuestamente decido, tengo que renunciar y irme al Poder Judicial. Claro, lo que pasa es hacer política desde el punto de vista institucional de la justicia muchas veces prácticamente se unen con la política partidaria o gubernamental. Hay muchos temas que coinciden en la política del Poder Judicial y la política gubernamental. Por eso yo siempre digo la necesidad del trabajo en conjunto entre los tres poderes. Más allá de la independencia de cada uno, ni los jueces y administradores, ni la política dentro del Poder Judicial. Necesitamos leyes que la tiene que dar, en este caso, el Poder Legislativo. No tenemos autarquía, necesitamos los fondos que vengan del Poder Ejecutivo. Y nosotros controlar los actos de gobierno que se excedan lo que pueden facultativamente realizar de acuerdo. ¿Y hoy en día esa relación es armónica, se da?
¿O es más de conflicto de poderes que de armonía en lo que puede ser? Últimamente, o sea, no tenemos una relación excelente con el gobernador y con la legislatura lo mismo, salvo por ahí con alguno que, ¿cómo se llama? Que por ahí dice alguna macana. Bueno, pero forma parte de la regla del juego. Pero por supuesto. Pero hablando de la proyección, digamos, que puede tener un hombre público, o sea, una pregunta muy personal, pero ¿está convencido que se pueden cambiar cosas en la provincia más allá de los vaivenes de la política nacional, de la economía nacional? No, indudablemente. Esta es una provincia rica. Yo me acuerdo también, hace varios años me preguntaron también si yo iba a ser candidato a gobernador. ¿Y usted qué haría? Y yo qué haría. Dejaría trabajar a la gente que trabaja. Está bien. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias. El doctor Rafael Gutiérrez, ministro de la Corte, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.